Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Oseas es el primero de los libros que denominamos profetas mayores, y vamos a estar compartiendo acerca de la palabra de fe y vamos a estar recibiendo acerca de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos bendiga, que nos cree un contexto espiritual donde podamos recibir todas las cosas que han sido trazadas por la mano de Dios para nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones y que venga una respuesta especial a nuestros corazones. Amén. El libro de Oseas, en el capítulo 4, dice así, vamos juntos a leerlo. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Te honramos, Señor, te bendecimos, te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que nos traigas, Señor, esa victoria a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Amada, ponte cómoda. Y bueno, esta semana vamos a hablar del peligro de la falta de conocimiento de Dios, y esto se llama Conoce a tu Dios. Así que puede decírselo a la hermana que está a su lado: conoce a tu Dios. Es sumamente importante que conozcamos a Dios. Hay una sentencia fuerte en ese versículo 6 y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un riesgo impresionante, un riesgo grave, un riesgo fuerte, no conocer a Dios. Y dice el Señor: escuchen la palabra del Señor, porque estoy contendiendo con los moradores de la tierra. Y dice, ¿por qué? El verso 2 dice: perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran. Todas estas cosas prevalecen. No hay fidelidad, ni honestidad, ni bondad, ni misericordia, ni piedad. Y el Señor atribuye todas estas cosas que vemos hoy sobre la tierra a una sola cosa: no hay conocimiento de Dios. Entonces hay un peligro muy grande, amadas, en la falta de conocimiento de Dios. Y hoy el Señor nos propone, como mujeres de fe, como mujeres de sabiduría, estar a cuentas con Dios. Dicen, perjuran, hacen votos y los rompen. Hay una ola de mentiras y engaño. La gente se acusa la una a la otra como si fueran jueces. Todos se han erguido como jueces y sus discusiones son definitivas, porque la gente: yo tengo la última palabra, y pare de contar. Y eso está sucediendo por falta de conocimiento, por desechar el conocimiento de Dios, por negarse a conocerlo. El Señor dice: no me quieren conocer, no quieren acercarse a mí, y por eso dejan de servir y de alabar a Dios. El verso 10 dice: comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Si la Biblia es suya, subraye esa parte,
porque dejar de servir a Dios impide conocerlo. El verso 14 dice, porque son un pueblo sin entendimiento. No castigaré a tus hijas cuando forniquen, ni a tus nueras cuando adulteren, porque ellas mismas se ven como rameras, como malas mujeres. Sacrifican por tanto al pueblo, y el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces note que es una exhortación sumamente fuerte. El texto dice, porque es un pueblo sin entendimiento, es un pueblo que se niega a entender, es un pueblo incauto. Y la palabra incauto es que dejan que otras cosas dominen su corazón. Entonces, cuando decimos esa persona es incauta, dice, es que está dejando que otra cosa domine su corazón, está dejando que la pereza domine su corazón, está dejando que el sueño domine su corazón, está dejando que la ira domine su corazón. Y el verso 15 nos da una sentencia fuerte a nosotras y dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peques tú, Judá, no entres en Gilgal, no subas a Betabén, ni juréis vive Jehová. Entonces dice, no vayas con ellos, no te unas a ellos, no camines con ellos, porque entonces aprenderás a ser como ellos. En el capítulo 5 dice que intentan cambiar, y es aquí donde me quiero detener en este día. Intentan cambiar, dice, la sabiduría de Israel le desmentirá en la cara y tropezará por su pecado. ¿En qué consiste este pecado? El verso 4 dice, no piensan en convertirse, capítulo 5, a su Dios, y no se pueden convertir porque su espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Dios. Otra vez, al igual que el capítulo 4, el capítulo 5 nos dice que hay un solo problema y hay un solo peligro. No conocen a Dios. No quieren conocer a Dios. Y dice que hay una sola razón por la que no pueden conocer a Dios. Porque el espíritu de fornicación está en su vida. Y aunque habla de fornicación literal, el contexto de Israel en Oseas es fornicación espiritual. ¿Y en qué consiste esa fornicación espiritual? En desconocimiento de Dios. Dice, no se dan por entendidos y se desconectan de su relación con Dios. Y el Señor dice, hay algo que tengo que hacer, que lo hemos venido viendo nosotros y voy a manifestarlo en este día. Y dice, verso 15, andaré, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces note que dice, como no quieren buscarme, como no quieren, pues yo permito que vengan las dificultades. Entonces tenemos los problemas como un resultado del desconocimiento de Dios. Y dice Dios, bueno, dejemos que venga la enfermedad, dejemos que vengan las luchas con los hijos, dejemos que vengan las dificultades, porque en su angustia me van a buscar. Tremendo. El verso dice hasta que reconozcan y busquen mi rostro. Y sí, lo van a hacer cuando vengan las dificultades. Dice en Nueva Traducción Viviente, los obligaré a buscarme de todo corazón, porque en su angustia me buscará. Cuando el niño esté enfermo me buscará. Cuando los hijos hayan caído en las drogas me buscará. Cuando las batallas vengan me buscarán. Pero me rehúso, iglesia, a que la única razón para que busquemos a Dios sean los problemas. Pero el Señor dice en su palabra que Él lo ha hecho por misericordia y que las dificultades han venido porque no conocemos a Dios, porque se ha buscado a Dios. Y acá nos dice el verso 6, el capítulo 6, en el verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a la salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía. Y entonces el Señor dice, hasta que me busquen. Y el escritor bíblico dice, es que hay insinceridad
en el arrepentimiento de Israel. Me buscan, pero me buscan con una fe tibia. Dice, me buscan como el rocío de la mañana, mientras les soluciono el problema, dice el verso 4 del capítulo 6. Su amor por mí es momentáneo. Mientras sano a su hijo, mientras restauro su economía, mientras libero a su familia, pero otra vez se olvidan de mí. Y en el verso 6 nos da la invitación concreta de lo que Dios pide para nosotros. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces note que en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Oseas tenemos una sentencia de Dios que dice, el gran problema de mi pueblo es que no me conoce. Es el gran problema de mi pueblo. ¿Y qué es lo que dicen? No les voy a permitir volver a traicionar mi confianza. No les voy a permitir que me prometan que van a cambiar mientras tienen el problema, que me prometan que van a cambiar mientras están en la angustia, y tan pronto pasa la angustia, tan pronto los sano, tan pronto los restauro, tan pronto les doy el trabajo, tan pronto abro la puerta de oportunidad, me vuelven a dejar. Dios mío. Y termina diciendo, les exhorto de verdad a que no me busquen solo por la angustia. Sé que en la angustia me buscarán. Yo me voy a ir y ustedes se van a ir detrás mío para que les solucione el problema. Pero me llama muchísimo la atención porque la invitación es, preocúpate por conocer a Dios. Y de eso vamos a estar compartiendo esta semana. Porque algunas personas decimos, conocí a Dios porque aceptamos a Jesucristo como Salvador. Y como todas lo tenemos en el corazón, decimos, yo conozco a Dios. Pero el Señor dice, no me conoce. Y mi pueblo no tiene la vida resuelta. Y mi pueblo no ha recibido ese pacto del Salmo 90:15 de que se acaben los tiempos de angustia, de que se acaben los tiempos de dificultad, de que se acaben los tiempos de pobreza, de que se acaben los tiempos de enfermedad, porque me buscan por esos intereses, pero no me conocen. Y entonces la invitación que nos hace el Señor a las mujeres de Dios es a conocerlo. Y a conocerlo no solamente de labios. Y me ha sido muy grato porque yo siempre le digo a las personas, ante la duda, ante la incredulidad, ante los momentos difíciles, yo siempre le digo que Dios conoces. Tú que Dios conoces, es una cosa que siempre digo y sale de mi corazón, pero hoy vamos a entender que es conocer a Dios. Para que tu mujer, para que tu hermana puedas proseguir en conocer a Dios. Dios quiere que nos preocupemos por conocerlo. Dios es un Dios que se da a conocer. En Jeremías capítulo 9, 24, unas hojitas atrás, sin perder Oseas, la Biblia dice cuál es el llamado que el Señor nos hace como creyentes. Jeremías 9, mis amadas. Y voy a invitarle a que en estos 3 días de ayuno haga su lectura de Oseas 4, de Oseas 5 y de Oseas 6. Y llegue a su propia conclusión de lo que le está pidiendo Dios. Dios quiere que le conozcamos. Tenemos muchas angustias, tenemos muchas dificultades y tenemos muchos problemas porque es la forma que Dios ha encontrado para llamarnos a su presencia. Porque en las buenas no le buscamos igual. Y el verso 24 de Jeremías dice, mas alábese en esto el que se quiera alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que el Señor dice, ¿de verdad quiere algo especial? Conózcame. Conózcame porque tiene que conocerme y tiene que entenderme. Amén. Entonces, ¿qué es conocerle? Porque es de lo que vamos a estar compartiendo. Porque vamos a conocer a Dios. Porque algunas personas llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero todavía no le conocen. Y lo que dice Oseas capítulo 6, en el capítulo 5, verso 15,
es que las dificultades, las luchas, los problemas prevalecerán mientras no le conozcamos, porque es la forma que Dios ha encontrado para que no le busquemos como la neblina, porque dice cada rato, por eso comienza diciendo en el capítulo 4, verso 2, me lo han jurado, cada rato me dice que se van a meter con Dios, cada rato me lo juran, pero sus juramentos son juramentos rotos. Tan pronto se soluciona el problema ya no me busca, tan pronto tiene la respuesta ya no me busca. Y entonces comienza la apatía y comienzan las excusas, no es que estoy cargado, no es que es esto, no, es que no le conocemos. Así que la invitación que nos hace, amadas mujeres, el Espíritu Santo es a conocerle. La palabra hebrea es una palabra que casi no conocemos que se llama yada y es una invitación a una relación profunda. Es a no experimentar una relación intelectual, como cuando vas por la vida y dices, ¿conoces a esa persona? Sí, yo la conozco. ¿Cómo se llama? No sé. ¿En qué trabaja? No sé. ¿Qué hace? No sé. Entonces, pues si realmente hubiera un conocimiento y no un conocimiento chismoso de saber todo como la farándula, sino un conocimiento vivencial. Entonces, conocer es experimentar una relación íntima y profunda, vivencial, en el diario vivir. Conocer es experimentar en realidad que Dios es real. Una de las cosas por la que las personas no pueden orar más de un minutico, más de 2 minuticos, es porque piensan que están hablando solas, porque no sienten la realidad de Dios. Cuando tú sientes la realidad de Dios, que Él está ahí escuchando tu oración, pues tú puedes pasar ahí 1 hora, 2 horas, porque tú sientes que Él está ahí, que es real, ¿cierto? Como nos pasa a la mayoría de nosotras. Así que Yadá es conocer, es considerar, es entender, es experimentar la realidad de Dios en nuestra vida. Cuando a mí me pregunta alguien, ¿por qué eres cristiana? Y de verdad que hay gente católica practicante que uno se aterra de su forma de ser, de la corrección de su vida, de que en verdad hay temor de Dios. Pero ¿qué nos diferencia de estas personas? Que ellos ven la realidad en una estatua, la realidad en una fotografía, pero nosotros vemos la realidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Para ti, para mí, Dios es real. Y eso es lo que estamos esperando para conocerle. Vengo de verdad, de corazón te lo digo, en una batalla en que no puede ser Dios real solamente en los problemas y no pueden ser las dificultades. Yo sabía que estaba escrito, no sabía dónde, pero papá me lo dijo una de estas madrugadas en el tiempo de oración y de búsqueda del Señor, porque me buscan y me ha tocado. Me he visto en la obligación de permitir problemas, dificultades y luchas, porque cuando todo está bien no me buscan. Y no podemos, hermanos, amadas, no podemos seguir así. Hay batallas, hay luchas, y siempre las habrá. Pero Dios quiere que nosotros le amemos no solo por las dificultades, no solo por la enfermedad que no me deja dormir, voy a estar despierto. No voy a estar despierto por mi propia voluntad porque voy a vigilar, porque todo el día estoy corriendo de aquí para allá con los chicos, con los niños, con el trabajo, con las cosas diarias que tengo que hacer. Y el único momento en que hasta mi esposo está durmiendo, los niños están durmiendo y todo está en silencio en la casa es en la noche. Y solo allí me puedo parar y recibir de Dios porque es el único momento. Pero tengo que hacerlo con devoción y con amor. Entonces, conocer no es una religión. Conocer no es algo que yo hago con los labios. Y el conocimiento que existe, que lo denominaremos hoy religión, es un conocimiento intelectual. Pero entonces, ¿qué somos diferentes a los católicos, a los adventistas, a los testigos de Jehová, a quienes amamos y bendecimos? Pero ¿en qué somos diferentes a ellos? Si no tenemos una experiencia real con Dios. Así que hay una invitación. Créame, amada mujer, que sacas el tiempo para venir a orar en la red de mujeres. Dios va a cambiar tu vida. Vas a conocer a Dios, vas a experimentar a Dios y no vas a querer separarte de Dios. Y vas a verlo. Sé que algunas en los 2 ayunos vitales
Y en los 3 meses que llevamos orando han visto unas cosas que parecían imposibles que sucedieran en sus familias, en sus hogares, en sus hijos. Pero este es apenas el inicio del camino. Y Dios dice, es que me buscan y me prometen que me van a buscar, pero su promesa es como una neblina. Por la mañana y por la tarde ya se les olvidó. Y no podemos seguir siendo así. Tenemos hogares que salvar, tenemos familias que salvar. Así que, ¿qué es conocimiento? Es un entendimiento íntimo, práctico, relacional. Voy a decirlo nuevamente, es un entendimiento íntimo, práctico, relacional. Es la razón por la que estamos casadas y es la razón por que la iglesia se llama la novia del Señor, porque la relación que creó Dios más parecida a la relación que nosotros tenemos con Él en los cielos se llama así, intimidad. ¿Qué quiere el Señor? Una relación de amistad. ¿Qué quiere el Señor? Que nos sentamos felices, como nos sentimos en las celebraciones, que todo es alegría, que todo es bonito, que la comida es deliciosa, que la conversación es rica. Mire que en las conversaciones de las celebraciones nadie habla de política. No es el tema. No es el tema porque todos estamos recordando a la familia, porque hay tal felicidad en el corazón y hay tal alegría que para donde mires alguien te está sonriendo. Porque eso es una celebración. Y Dios quiere que tú y yo lleguemos a una relación con Él de alegría, de intimidad, de experiencia propia. Y cuando lleguemos a esa intimidad, Él dice que no necesitaremos dificultades. Así que las dificultades las hemos traído porque le prometemos y perjuramos. Y perjurar es que hacemos votos que después rompemos. Señor, y voy a ayunar y voy a orar y voy a meterme, y no somos como Habacuc, voy a estar en la casa de Dios hasta que me respondas y voy a ver qué me dices con respecto a ese asunto, porque eso no se queda así. Como con relación al odio, a la rabia, a la molestia decimos, eso no se queda así y hasta acabar a alguien. Y como con respecto a la amistad con Dios decimos, no, no se queda así. Yo no voy a descansar hasta ser amiga de Dios. Dígalo conmigo. Yo no voy a descansar hasta ser amiga de Dios. No voy a descansar, ¿cierto? Algunos de los hombres que están casados con nosotros dijeron, yo no voy a descansar hasta casarme con ella. Y ahí estamos, 30 años, 40 años, ¿cierto? Porque hubo una propuesta, hubo una meta, hubo una promesa. Así que conocimiento, amadas, no es la posesión de información acá. No es yo sé, es yo creo. Por eso a nadie le dijo el Señor, tu conocimiento te ha salvado. Aunque sí dice Oseas 6:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Que si la Biblia es suya, subráyelo. El gran problema es la falta de conocimiento. Y yo siempre le digo a las personas cuando me dicen cosas duras, ay, es que si me muero me ayudas con esto, yo le digo que Dios conoces. Que Dios conoces, un Dios que abre la puerta de la oportunidad para cerrarla, un Dios que te va a dejar perder, un Dios que no te va a responder a tu oración. Yo le miro al cielo y digo, sé que siempre me oyes. Es tan lindo saber que hay alguien que te va a responder siempre, pero no es una posesión de información intelectual, sino es una experiencia de una realidad. Cuando tú dices, le conozco, Dios es real, tú con Dios vas a trabajar, con Dios regresas, con Dios haces el almuerzo. Cuando el pastor entra por la cocina me dice, ¿con quién estás hablando? Y yo le digo, con Dios. y me decía un señor cuando voy para el gimnasio en el hospital, ¿y tú con quién ibas hablando? Y yo, con Dios. Y la verdad, se me pasa que hay más personas. Me pasa mientras estoy en la caminadora eléctrica allá, que espero las personas no digan, las desconocidas, la señora está loca. Pero siempre se me olvidan los lugares y estoy hablando y le digo, ¿sí ves, papá, que pasó esto? Y mira, Señor, esto me parece tan absurdo. Y comienzo a hablar, hago el oficio con él, además te lo recomiendo. Es impresionante como ahora Dios hace todo porque no me demoro nada, cada día. Cuando comencé
el aseo general de la casa que todas conocemos me duraba hasta las 7, hasta las 6, hasta las 5, ya voy en las 4. Ya voy en las 4 y espero y sé terminar a mediodía. Ya voy para mediodía porque sé que está ahí y entonces yo estoy desocupando el closet, limpiando los muebles. Ha sido tal, te lo digo, te lo testifico de corazón que ha sido, todavía queda polvo allí y me paro, pero es un mirar. Y me dice mi esposo que era muy dado a, esto está sucio. Él no podía ver el 99% limpio, sino faltó esto, siempre podía ver. Y dice, pero todo está limpio. Y le digo, ha sido esa conversación, esa vivencia real, estás aquí, no ayudándome a hacer el oficio, sino acompañándome a hacerlo y activando los ángeles para hacerlo. Pero ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Juan 17, en el verso 3, nos dice un poquito de cómo podemos, porque es que necesitamos, cómo podemos hacer esa realidad. ¿Cómo? San Juan 17. No pierdas Oseas. Recuerda que la tarea hoy es leer Oseas 4, mañana en tu segundo día, Oseas 5 y Oseas 6. Creo que todos tenemos más de una Biblia. Si aún no la tienes, te la recomiendo. Las Biblias verdes que ven por acá en la Casa de Dios son versión PDT, muy bella. La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas. Si puedes tener 12, si aún tienes en tu casa la Biblia católica que se llama Dios habla hoy, que además es muy bella, tiene los libros deuterocanónicos, pero es muy bella, también te sirve. Pero procura echarle una leidita en otra versión también, donde aquellos conceptos que no te son tan claros, por ejemplo, donde dice nuestra Reina Valera, no seas falto de sabiduría, la Biblia católica Dios habla hoy dice no seas bruto. Creo que nos queda a todos muy claro, ¿cierto? Entonces es bonito porque te va a ayudar a profundizar. San Juan 17, en el verso 3, nos habla de la manifestación de ese conocimiento de Dios. Entonces, conocimiento de Dios es experimentar a Dios de una manera real, no solo acá en la cabecita, no solo intelectualmente, porque voy a decirte algo muy grave. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no lo conocen, no pueden conocer su amor, no pueden experimentar su amor. Entonces no es un conocimiento intelectual. El verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. La manera de tener la vida eterna es conociendo a Dios verdaderamente. No crea que fue tremendo para mí, me preocupé impresionante, porque Oseas 6:6 dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero me recontrapreocupó, que dice, no tendrás la vida eterna, porque esta es la vida eterna, conocerlo. Si no lo conocemos, no podemos pasar con él la vida eterna. Y le dije, Señor, perdóname, no lo había visto tan grave. Necesitamos verlo de una manera más real. Y se manifiesta, porque ¿sabes cómo podemos estar seguros que le conocemos? Cuando le obedecemos. Y Primera de Juan, otra vez Juan, nota que San Juan y Primera de Juan son muy parecidos. Lo que está haciendo Juan en Primera de Juan es reiterarnos lo que él nos enseñó en el Evangelio de Juan. Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice esto con respecto al conocimiento de Dios que quiero poner en tu espíritu. Primera de Juan, mi amada, abramos el capítulo 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces dice San Juan 17:3 que podemos estar seguras de la vida eterna si le conocemos. Pero que vamos a poder estar seguros, amados y amadas, de que estamos con Él y de que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así que conocer y guardar, que lo vamos a estudiar un poco más mañana, son lo que hará la diferencia para que podamos conocerle, si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma que conoce a Dios y no le obedece, vamos a leerlo juntos, dice el texto, el tal es mentiroso. El verso 4 dice,
Estoy en Primera de Juan capítulo 2, verso 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y me preocupé porque Apocalipsis dice, y le conté, cada que tengo conciencia maranata, estudio Apocalipsis todo, estudio cada capítulo. Ha sido entrar, por ejemplo, puedo decirte que cambió mi vida la última conciencia maranata, cuando papá me dijo, el escrutinio lo voy a hacer yo. No lo va a hacer la sociedad, no lo va a hacer tu esposo, no lo hacen tus padres. Cuando entres, quien va a mirar el vestido y se va a cerciorar de que esté sin mancha y esté sin arruga y sea digno, soy yo. Es a mí que me vas a dar cuentas verdaderas. Dios mío. Y pienso en eso todos los días. Pasaremos por el escrutinio de Dios. Pero miro esto y dice, los que en la lista, hay 3 listas en Apocalipsis de los que no heredarán el reino de los cielos. Y dice, los que dicen mentiras y los que aman las mentiras. Pero la Biblia dice que el que no le conoce es mentiroso. Y el que dice que le conoce, pero hace todo lo que quiere con su vida, es mentiroso. Y yo decía, en ese sentido todos somos mentirosos, porque no guardamos todos los mandamientos. Y no se refiere el Señor a los 10 mandamientos estrictamente, sino a las acciones de bondad que hay que guardar. Mañana vamos a estudiar un poquito el concepto de guardar, porque a veces pensamos que es cumplimiento de normas, y no es simplemente cumplimiento de normas, porque lo que no procede de fe es pecado, y lo que no viene del amor son ritos. Y entonces si no viene del amor estamos cumpliendo una religión, pero no le estamos conociendo. Entonces necesitamos conocerle, pero dice más, y hoy hasta ahora lo vamos a mirar, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es por eso que allá en 1 Timoteo dice el perfecto amor. ¿Y cuándo se perfecciona el amor? Cuando le conocemos. Entonces, todavía no le conocemos, todavía no tenemos un perfecto amor y por eso tenemos todavía temores. Ay, ¿qué tal que pase eso? ¿Qué tal que no me den el trabajo? ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal que lo otro? Porque todavía no le conocemos. Y por eso yo te digo que Dios conoces. ¿El Dios que te dio una colombina para pedírtela? No. ¿El Dios que te trajo a la casa para dejarte a mitad de camino? No. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Seremos obra perfecta un día, pero ¿sabe para que seamos obra perfecta qué tiene que pasar? Tiene que perfeccionarse primero en nosotros el amor. Y se perfecciona cuando le conocemos. Cuando le conocemos no vamos a aceptar que alguien nos diga, ay, el Señor le puso esa enfermedad. No, no, Señor. Él permitió circunstancias porque, ¿sabe qué dice Oseas? Me tocó permitir dificultades. Me voy a ir, dice Oseas 6:15. Me voy a hacer a un lado, me voy a huir, voy a poner las dificultades porque sé que en su angustia sí me van a buscar. Yo no sabía que la Biblia lo decía tan claramente, pero siempre, y llevo cierto tiempo, yo creo que ya unos 7 años, diciendo, yo no quiero buscarte por los problemas, no me parece sincero. Yo no quiero buscarte por los milagros, no me parece sincero. Me siento como los niños que le tienden la mano, papito lindo, mi amor, ¿me das para comprar esto? ¿Cierto? Me siento como la chilindrina, que decimos que amamos por lo que nos da. Entonces no le conocemos. Y no quiero amarlo por lo que nos da, quiero amarlo por quien Él es, por lo que ya hizo por nosotras, que es darnos la vida eterna. Pero la vida eterna es conocerle. Entonces hoy hablamos y recapitulo del peligro de no conocerle, del peligro de no conocerle. Todas las que estamos casadas acá sabemos que no conocemos al esposo totalmente, que él no nos conoce totalmente y sin embargo lo conocemos más de lo que lo conoce el papá y la mamá y nos conoce más de lo que nos conoce el papá y la mamá y los hijos. Y con todo el conocimiento que tenemos el uno del otro, al pasar de los años, que de pronto ya podemos hablar con los ojos, que de pronto ya comemos lo mismo, que llegan los esposos
ancianitos y los ves a ser parecidos físicamente, que parecen hermanitos. Es una locura de conocimiento. Y con todo y eso nos falta. ¿Qué pues diremos en el océano? Que es conocer a Dios. Pero volvamos a Jeremías 9:24, para que podamos decirlo como papá lo dice. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que soy misericordioso, que el juicio y la justicia están solamente en mí en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender las demás cosas en la tierra? Conociendo y entendiendo a Dios. La gran queja de los hombres, ¿cuál es? No podemos entender a las mujeres. La gran queja de los hombres. La gran queja de las mujeres es, no podemos entender a los hombres. No sé con qué palito lo cojo, es más raro que un perro a cuadros. Todas esas frases que vienen del desconocimiento. Pero Oseas sí nos dice de dónde viene el desconocimiento y vamos a regresar a Oseas para que lo recordemos hoy. Oseas nos dice que el desconocimiento viene y vamos a buscarlo juntos en el verso 6 del capítulo 4 de Oseas. Cuando quieres tener una visión panorámica de un libro hay que leerlo todo. Todos los 13, son apenas 13 capítulos de Oseas, para que llegues a entenderlo todo. Pero al menos vamos a leer en este ayuno, martes, miércoles y jueves, el 4, el 5 y el 6. Y el 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora note, esa es la segunda parte a la que voy. Por cuanto desechaste el conocimiento. Y tiene una sentencia fuerte, dice, yo te echaré del sacerdocio. Desechaste el conocimiento, dice, no me quieres conocer. Se niega a conocerme, no quieren. Entonces, la falta de conocimiento es rebeldía, es falta de voluntad, porque es un Dios que se manifiesta. El Salmo 19 dice, cuando veo la creación tuya que es obra de tus manos, y me maravilla, fue la palabra con la que comenzó el pastor Ricardo, el Congreso Mundial de Avivamiento pasado, y estaba diciendo de memoria el Salmo 19, y yo en mi corazón, antes de que dije, es el Salmo 19, y todo el mundo decía, no ha dicho la cita, y yo le dije a mi esposo, es el Salmo 19, pero lo manifestó de esta manera y me pareció muy lindo. Dijo que él veía a David recostado en los pastos mientras iba a pastorear las ovejas, mirando al cielo y diciendo al Señor, en las estrellas te conozco, en las montañas te conozco. De hecho, dice el Salmo 19 que la creación es la forma del Señor darse a conocer. Pero Él se ha dado a conocer en los milagros, Él se ha dado a conocer en la mejor creación que existe, que es tu hijo, que es tu hija. Él se ha dado a conocer en las respuestas que te da tus oraciones. Dios se da a conocer en todas las cosas. Y dice, este pueblo quiere ser destruido porque no quiere conocerme. O sea, recapitulo, que todo problema, toda dificultad, toda angustia viene cuando nos negamos a conocer. Por eso este servicio se llama el peligro de no conocerle. Inmediatamente nos rehusamos a conocerle, en ese momento entramos en el peligro de ser destruidos. Y el texto dice, es que siempre me prometen y hasta me juran y hacen votos que me van a conocer, pero su promesa dura hasta el mediodía. Parece neblina, se evapora, a la mañana ya no está. ¿Cuánto dura la neblina? A veces a las 4, a veces a las 5, pero a las 6 ya no hay. Y el Señor dice, ustedes son así, me prometen que me van a conocer, que no van a desmayar. Pero Él nos hace un llamado en el verso 6 del capítulo 6 y dice, prosigan, no se cansen, por favor sigan adelante hasta encontrarme. Dice en el capítulo 6, en el verso 6, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y dice, ellos cual Adán traspasaron mi pacto, prevaricaron contra mí. Y entonces dice, se comportan como Adán,
los puse en el paraíso, les di mi amistad, les di la oportunidad de conocerme, pero solitos por su propia decisión me quisieron dejar. Entonces, amada iglesia, ha sido Dios reiterativo en decirnos que quiere que le conozcamos, que no quiere que estemos en dificultades, ni en problemas, ni en enfermedades, que tenemos en la mano la solución a todas las cosas, y es conocer al Dios que se revela mañana tras mañana y día tras día a nosotros. Pero no quiere el Señor que le sigamos buscando por conveniencia, no quiere el Señor que le sigamos buscando cuando tenemos dificultades, porque Él dice, listo, entonces yo me paro acá a un ladito y espero a que usted decida buscarme. Mientras tanto, permito ciertas dificultades para obligarte a buscar mi rostro. Literalmente lo dice así: me buscarás, yo sé que en tu angustia me buscarás. Acá me quedo paradito esperando a que vengas a buscarme. Has de necesitarme. Dios mío, iglesia. Entonces el Señor quiere que no sigamos con ese desconocimiento. En Romanos 1, vamos a buscarlo, a lo que termina y a lo que se refiere Oseas 6:6, cuando dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y el texto dice, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces no te dice usted puede conocer a Dios porque Dios se le manifestó, porque Dios se le manifestó. Mira lo que dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Ahora viene el punto central: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, por lo cual, verso 24, Dios los entregó, ya que cambiaron, dice el verso 25, la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó, verso 26. Así que dice el verso 28, que es donde quiero cerrar en este día para que oremos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué fueron destruidos? Por falta de conocimiento. Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque se entregaron a una mente entenebrecida. Es un peligro no conocer a Dios. Tenemos que ser librados del peligro. Y Dios quiere. Todos tenemos hijos, hermanos, primos, conocidos que no conocen a Dios y que es absurdo como piensan. Yo pensaba en un absurdo que vi hace años, esta mañana dialogando con mi esposo, de que la gente cree que a veces uno no tiene dientes. Y recuerdo que hubo una marcha en Venezuela donde la gente abrió un poquito los ojos, enloqueció y le echó tomates a Maduro. No sé si recuerdas, tomates podridos. Recuerdo que salió Maduro con unas piedras en las manos envueltas en papel y dijo que la gente estaba tan apoteósicamente enamorada de él que las piedras tenían felicitaciones y que la gente no encontró otra forma de felicitarlo y que él no tenía tiempo para leer todas las felicitaciones que le habían llegado. Y yo decía, ¿hasta dónde una persona puede llegar a convencerse de tal cosa? Que lo mostraban en esas fotos leyendo y sonriendo con todas esas cartas de felicitación que el pueblo le enviaba. Y es esto, esa mente entenebrecida que quiere creer lo que quiere creer. Pero uno mira a esas personas y dice, Dios mío, guárdanos, porque lo que dice el texto es que todos estamos en ese peligro si no profundizamos nuestra íntima relación de amistad. Tenemos que avanzar en conocer a Dios, y como esposas que se van a casar con el Cordero tenemos que conocer a ese novio y conocer a ese novio y conocer a ese novio, como de pronto hemos tratado de hacer con nuestro cónyuge acá en la tierra. Así que, mis amadas, dice el verso 6, sigamos adelante, vayamos en pos de Él, en Oseas. Romanos también va a ser bien importante en nuestro
estilo de conocer a Dios. Mira que esa cita no la traía en mi estudio y me la dio Dios aquí en el altar y voy a profundizar en ese estudio. Entonces, cierro con Oseas. Dice Oseas 5, verso 15, me buscarán en medio de las dificultades. Y dice en el verso 3 de Oseas 6, sigan adelante hasta conocer, vayamos tras Él, esforcémonos en conocerlos hasta estar segurísimos de que le conocemos. Reina Valera dice, perdóneme, yo le estoy diciendo todas, yo le estoy diciendo NTV, NBI, porque hago el ejercicio para poder llegar hasta ti. ¿Qué nos pide Dios en el capítulo 6 de Oseas, en el verso 3? Ve en pos de Él, no pares. Es un camino que no tiene fin, es infinito. Y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Por esta causa tenemos que ir en pos es detrás de Él. Así adelante, hasta llegar a ese conocimiento de la verdad. Así que la invitación que nos hace el Señor en este día es a preguntarnos cuánto le conocemos. La pregunta con la que cerraremos hoy es, ¿le conocemos? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Bueno, Primera de Juan nos dice cómo. Pero recuerde que lo que está en juego es la vida eterna. Y si le conocemos, el enemigo no nos va a meter cuentos. Si le conocemos, los enemigos no nos van a decir lo que quieran. Si le conocemos, papá nos defenderá de una manera sobrenatural y se acabarán las dificultades. Todo el que en su casa o aquí está hastiado, como dice el Salmo 90. En el Salmo 90 es de Moisés. Y Moisés le dice, Señor, fueron muchos años en el desierto. Ay, Señor, que lo que nos espere ahora sea bonito. Algunos de nosotros podemos decir, ay, Señor, han sido hartos años de dificultades. Ay, Señor, han sido hartos años de lucha. No pueden ser diferentes de aquí en adelante. Y papá nos dice, conózcanme y todo será diferente. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.